el saludo de un esclavo. El saludo de un esclavo. Perdón. Yo voy a empezar pidiendo la ayuda y la guía del Señor para que sea Él ministrando vuestros corazones, animando los desanimados, dando fuerza a los que están débiles, dando gozo a los que están tristes, esperanzando a los que están desesperados. Y cómo no, que es el deseo del corazón de todo aquel que quiere predicar el Evangelio, que los que están muertos por el poder de Dios sean resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito Dios, en tu presencia estamos. Muchas gracias por permitirnos adorarte. Como decía Alex, no solamente aquí, sino con vidas rendidas a tus pies. Gracias, Señor Jesucristo, porque desde el día que nos levantaste de muerte a vida, ahora podemos ver que aun el peor día de nuestras vidas, hoy, ahora, nada tiene que ver con lo que realmente mereceríamos en el infierno. Gracias por tu amor. Gracias por tu cariño, Señor. Por tu trato personal, íntimo, con cada uno de tus hijos. Bendito sea tu nombre. Por tu palabra que nos habla, que nos edifica, que nos fortalece, que nos anima, que nos exhorta, que nos muestra tu voluntad, que nos muestra lo muy necesitados que estamos de ti. Muchas gracias, Señor, por condescender a nosotros, por dignarte a inclinar los oídos ante la voz de tu pueblo. Gracias, Dios, creador del universo, de las galaxias, de los planetas, de los colosales montes, como también de los microorganismos más pequeños. Gracias por ser tan real, aunque tantas veces nuestra percepción de ti es tan, frustradamente lo digo, tan borrosa a veces, tan pequeña. Abre nuestros ojos ante tus maravillas y que seamos transformados por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Judas, la epístola de Judas, puede hacer una introducción hace unos domingos atrás y hablamos claramente de quién era Judas. Y lo dice aquí en el versículo 1, dice que es hermano de Jacobo. Bueno, la pregunta es, ¿quién era Jacobo? Santiago. Era el hermano de Jesús. Así que Judas es hermano de Jesús. También vimos cuál era el estilo de esta epístola, con qué propósito fue escrita y cuál era el clímax, la idea central de este manuscrito tan antiguo que tenemos hoy ante nuestras narices. Y vemos que el estilo es un estilo fuerte, de exhortación, de aviso, de urgencia, porque el propósito era que tuviéramos cuidado con los falsos maestros ante épocas de gran apostasía, sabiendo que el clímax del libro es que el Señor Jesús guardará preservando a su pueblo hasta el final. Es decir, el que es salvo será salvo hasta el fin. Como dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, porque me las dio mi Padre. Esto es Juan 10, 27 hacia adelante. Entonces el propósito de Consuelo es, aunque haya apostasía, aunque haya falsos maestros, aunque haya por todos lados gente enviada por el diablo intentando hacer zarandear tus convicciones, tu fe, las verdades fundamentales de la palabra, aunque sea así, y a veces parece que triunfen las herejías y triunfen los falsos maestros, porque son los que tienen más gente en sus locales, son más populares que los que aparentemente o que intentemos o que estamos ahí intentando ser bíblicos, la carta dice no, los hijos de Dios no se perderán, serán guardados hasta el fin, serán preservados por el poder de Dios. Y esto es un consuelo, cuando vemos que quizá hay gente en la iglesia o de otras iglesias que parecían hermanos y hoy en día están en lugares totalmente sectarios, donde niegan la divinidad de Cristo, donde niegan la fidelidad de las Escrituras, pensando que es algo solo simbólico, que es una historieta.
Y en medio de todo esto, ¿cuál es el consuelo? El que es hijo lo va a ser hasta el final. Y con esta breve introducción, vamos a leer estos 2 versículos, que es un saludo, y empieza así. Judas, un siervo de Jesús, el Mesías, o de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, amados, en esta versión, o santificados en Dios Padre, y guardados para Jesús el Mesías, misericordia y paz os sean multiplicados. Es muy interesante aquí el título que el mismo Judas se pone a sí mismo: siervo de Jesús. Podría haberlo hecho diferente, podría haber puesto gran apóstol de Jesús, o el hermano, porque nació de la misma madre que Jesús. Cuidado, que soy hermano de Jesús. Nacido desde la infancia, aquel que conoce a Jesús en detalle, aquel que jugó con Jesús, aquel que cenó con Jesús, aquel que vivió con Jesús. Apóstol de la iglesia, profeta también, porque aquí en esta carta profetiza por el Espíritu Santo. Podría haberse puesto un título que aparentemente le podría haber dado un estatus en la iglesia, en la historia de la cristiandad. Sin embargo, él entendía que aunque era hermano de Jesús, que aunque era apóstol, él era un siervo. Y aquí, hermanos, la palabra siervo, aunque lo escuchamos tantas veces, quizás la designé, el siervo de Dios, y lo vemos ahí encorbatado, brillante, ¿no? Impoluto, brillante, un tipo intelectual que habla por los codos, el siervo, la sierva de Dios, una mujer activa, 24/7, que nadie le puede reprochar nada porque es perfecta en todo, la sierva, el siervo. Es algo muy coloquial, ¿no? Los siervos. Y alguien se imagina ahí ejecutivos celestiales, ¿no? Pero hermanos, la palabra aquí siervo está muy lejos a veces de lo que pensamos de siervo. En griego es simplemente doulos, que significa esclavo. Esclavo. Un esclavo. Un esclavo, simplemente un esclavo. Alguien que no vive para sí mismo, que no tiene sus derechos como persona libre. Un esclavo. Un esclavo. Es maravilloso. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué se pone este título este hombre? ¿Por qué se pone el título de esclavo? ¿Qué significa esto, esta expresión? Realmente vemos que Pablo lo hace también en Romanos capítulo 1, versículo 1. Siervo del Señor Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Vemos que en la historia de la cristiandad hubieron esclavos físicos, gente que, siendo esclavo de personas, el Señor los tocó. Y es por eso que Tito dice que ya no se sirva al ojo humano, que ya no seamos respondones, sino que ahora sirvamos y trabajemos como para el Señor, ante su ojo. Como Judas, que era, como habíamos hablado en la introducción anterior, de hermano de Jesús, que no creía en Jesús. Es más, que los hermanos lo trataban, bueno, sube a Jerusalén y manifiéstate, muéstrales algo, ¿no? O intentaban sojuzgarlo a ellos, queriendo que Jesús les hiciera caso a ellos, buscando su atención. Y Jesús decía ante esto, mi mamá y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo Judas, que era un incrédulo, el hermano pequeño de Jesús, cómo llegó a ponerse ese título? ¿Cómo llegó a eso? Bueno, vemos que es realmente una historia bonita. Porque hermano y hermana, si tú eres esclavo de Cristo, sabrás cómo llegaste. Sabrás cuál fue el proceso. Sabrás qué es lo que hizo Dios en tu vida. Y entenderás la salutación de esta mañana que Dios te está haciendo por medio de Judas.
Vemos que Jesucristo no necesita siervos. Como decía Alex, ¿Dios necesita adoradores? ¿Tiene querubines que cantan mucho mejor que nosotros? ¿Serafines? ¿Ángeles? ¿Arcángeles? ¿Dios necesita de las criaturas? Hay algo tan hermoso en Dios que Él sí es autosuficiente. Realmente sí, Él lo es. Él se vale de sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, para manifestar su gloria por amor a sí mismo y a sus criaturas, a unos los hace esclavos de sí mismo, librándolos de otra esclavitud, de la que hablaremos más tarde. Una esclavitud de la cual sabemos qué esclavitud es esa. ¿De quién éramos esclavo antes? ¿Por qué éramos esclavo antes de otro, de un amo oscuro que realmente nos trataba mal, que realmente lo que hacía era maltratarnos y destruir nuestras vidas? Jesucristo no necesita esclavos. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el amo del universo. Él dice que tiene las naciones como gotas de agua en un cubo. Y no solamente vemos esto, que es autosuficiente, vemos que Jesucristo se hizo siervo. Y lo vemos en Filipenses capítulo 2. Del 1 al 7. Dice así, hermanos. Es interesante ver que este apóstol Judas, que se llama esclavo de Jesucristo, vemos que Jesucristo también se hizo esclavo. Maravilloso, mirad esto. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Este sermón lo he titulado el saludo de un esclavo. El saludo de un esclavo. ¿Perdón? Yo voy a empezar pidiendo la ayuda y la guía del Señor para que sea Él ministrando vuestros corazones, animando los desanimados, dando fuerza a los que están débiles, dando gozo a los que están tristes, esperanzando a los que están desesperados. Y cómo no, que es el deseo del corazón de todo aquel que quiere predicar el Evangelio, que los que están muertos por el poder de Dios sean resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Bendito Dios, en tu presencia estamos. Muchas gracias por permitirnos adorarte. Como decía Alex, no solamente aquí, sino con vidas rendidas a tus pies. Gracias, Señor Jesucristo, porque desde el día que nos levantaste de muerte a vida, ahora podemos ver que aun el peor día de nuestras vidas, hoy, ahora, nada tiene que ver con lo que realmente mereceríamos en el infierno. Gracias por tu amor. Gracias por tu cariño, Señor. Por tu trato personal, íntimo, con cada uno de tus hijos. Bendito sea tu nombre. Por tu palabra que nos habla, que nos edifica, que nos fortalece, que nos anima, que nos exhorta, que nos muestra tu voluntad, que nos muestra lo muy necesitados que estamos de ti. Muchas gracias, Señor, por condescender a nosotros, por dignarte a inclinar los oídos ante la voz de tu pueblo. Gracias, Dios, creador del universo, de las galaxias, de los planetas, de los colosales montes, como también de los microorganismos más pequeños. Gracias por ser tan real,
aunque tantas veces nuestra percepción de ti es tan, frustradamente lo digo, tan borrosa a veces, tan pequeña. Abre nuestros ojos ante tus maravillas y que seamos transformados por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Judas, la epístola de Judas, puede hacer una introducción hace unos domingos atrás y hablamos claramente de quién era Judas. Y lo dice aquí en el versículo 1, dice que es hermano de Jacobo. Bueno, la pregunta es, ¿quién era Jacobo? Santiago. Era el hermano de Jesús. Así que Judas es hermano de Jesús. También vimos cuál era el estilo de esta epístola, con qué propósito fue escrita y cuál era el clímax, la idea central de este manuscrito tan antiguo que tenemos hoy ante nuestras narices. Y vemos que el estilo es un estilo fuerte, de exhortación, de aviso, de urgencia, porque el propósito era que tuviéramos cuidado con los falsos maestros ante épocas de gran apostasía, sabiendo que el clímax del libro es que el Señor Jesús guardará preservando a su pueblo hasta el final. Es decir, el que es salvo será salvo hasta el fin. Como dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, porque me las dio mi Padre. Esto es Juan 10, 27 hacia adelante. Entonces el propósito de Consuelo es, aunque haya apostasía, aunque haya falsos maestros, aunque haya por todos lados gente enviada por el diablo intentando hacer zarandear tus convicciones, tu fe, las verdades fundamentales de la palabra, aunque sea así, y a veces parece que triunfen las herejías y triunfen los falsos maestros, porque son los que tienen más gente en sus locales, son más populares que los que aparentemente o que intentemos o que estamos ahí intentando ser bíblicos, la carta dice no, los hijos de Dios no se perderán, serán guardados hasta el fin. Serán preservados por el poder de Dios. Y esto es un consuelo. Cuando vemos que quizá hay gente en la iglesia o de otras iglesias que parecían hermanos y hoy en día están en lugares totalmente sectarios, donde niegan la divinidad de Cristo, donde niegan la fidelidad de las Escrituras, pensando que es algo solo simbólico, que es una historieta. Y en medio de todo esto, ¿cuál es el consuelo? El que es hijo lo va a ser hasta el final. Y con esta breve introducción vamos a leer estos dos versículos, que es un saludo, y empieza así. Judas, un siervo de Jesús, el Mesías, o de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, amados, en esta versión, los santificados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías. Misericordia y paz os sean multiplicados. Es muy interesante aquí el título que el mismo Judas se pone a sí mismo. Siervo de Jesús. Podría haberlo hecho diferente. Podría haber puesto gran apóstol de Jesús. O el hermano, porque nació de la misma madre que Jesús. Cuidado, que soy hermano de Jesús. Nacido desde la infancia, aquel que conoce a Jesús en detalle, aquel que jugó con Jesús, aquel que cenó con Jesús, aquel que vivió con Jesús. Apóstol de la iglesia, profeta también, porque aquí en esta carta profetiza por el Espíritu Santo. Podría haberse puesto un título que aparentemente le podría haber dado un estatus en la iglesia, en la historia de la cristiandad. Sin embargo, él entendía que aunque era hermano de Jesús, que aunque era apóstol, él era un siervo. Y aquí, hermanos, la palabra siervo, aunque lo escuchamos tantas veces, quizás en la iglesia, el siervo de Dios, y lo vemos ahí encorbatado, brillante, ¿no? Impoluto, brillante, un tipo intelectual que habla por los codos, el siervo, la sierva de Dios, una mujer activa, 24/7.
que nadie le puede reprochar nada porque es perfecta en todo, la sierva, el siervo. Es algo muy coloquial, ¿no? Los siervos. Y alguien se imagina ahí ejecutivos celestiales, ¿no? Pero hermanos, la palabra aquí siervo está muy lejos a veces de lo que pensamos de siervo. En griego es simplemente doulos, que significa esclavo. Esclavo. Un esclavo. Un esclavo, simplemente un esclavo. Alguien que no vive para sí mismo, que no tiene sus derechos como persona libre. Un esclavo. Un esclavo. Es maravilloso. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué se pone este título este hombre? ¿Por qué se pone el título de esclavo? ¿Qué significa esto, esta expresión? Realmente vemos que Pablo lo hace también en Romanos capítulo 1, versículo 1. Siervo del Señor Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Vemos que en la historia de la cristiandad hubieron esclavos físicos, gente que siendo esclavo de personas, el Señor los tocó. Y es por eso que Tito dice que ya no se sirva al ojo humano, que ya no seamos respondones, sino que ahora sirvamos y trabajemos como para el Señor, ante su ojo. Como Judas, que era, como habíamos hablado en la introducción anterior, de hermano de Jesús, que no creía en Jesús. Es más, que los hermanos lo trataban, bueno, sube a Jerusalén y manifiéstate, muéstrales algo, ¿no? O intentaban sojuzgarlo a ellos, queriendo que Jesús les hiciera caso a ellos, buscando su atención. Y Jesús decía ante esto, mi mamá y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo Judas, que era un incrédulo, el hermano pequeño de Jesús, cómo llegó a ponerse ese título? ¿Cómo llegó a eso? Bueno, vemos que es realmente una historia bonita. Porque hermano y hermana, si tú eres esclavo de Cristo, sabrás cómo llegaste. Sabrás cuál fue el proceso. Sabrás qué es lo que hizo Dios en tu vida. Y entenderás la salutación de esta mañana que Dios te está haciendo por medio de Judas. Vemos que Jesucristo no necesita siervos. Como decía Alex, Dios necesita adoradores. Tiene querubines que cantan mucho mejor que nosotros, serafines, ángeles, arcángeles. Dios necesita de las criaturas. Hay algo tan hermoso en Dios que Él sí es autosuficiente. Realmente sí, Él lo es. Él se vale de sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, para manifestar su gloria por amor a sí mismo y a sus criaturas, a unos los hace esclavos de sí mismo, librándolos de otra esclavitud, de la que hablaremos más tarde. Una esclavitud de la cual sabemos qué esclavitud es esa. ¿De quién éramos esclavo antes? ¿Por qué éramos esclavo antes de otro, de un amo oscuro que realmente nos trataba mal, que realmente lo que hacía era maltratarnos y destruir nuestras vidas? Jesucristo no necesita esclavos. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el amo del universo. Él dice que tiene las naciones como gotas de agua en un cubo. Y no solamente vemos esto, que es autosuficiente, vemos que Jesucristo se hizo siervo. Y lo vemos en Filipenses capítulo 2. Del 1 al 7. Dice así, hermanos. Es interesante ver que este apóstol Judas, que se llama esclavo de Jesucristo, vemos que Jesucristo también se hizo esclavo.
Maravilloso, mirad esto. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, misma gloria, misma exaltación, misma supremacía, en la misma forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está la palabra. Tomando forma de esclavo, siendo el ser, y ojo con esta palabra, libérrimo. No existe otro ser libérrimo, solo Dios. Libre absolutamente, autosuficiente sobre todo. Aunque Cristo me ha salvado y ahora soy libre para servirle, y libre de la esclavitud del pecado, aún así soy un ser dependiente del oxígeno. Si no respiro me muero. De la comida. Si no tengo comida me muero de hambre. Del agua. Todo esto me hace un ser no libérrimo, dependiente de aquel que sí lo es. Pero este ser glorioso dice aquí que se hizo en forma de siervo. Tuvo hambre, tuvo sed y fue sumiso a la ley que él mismo manifestó a Moisés. Y todo esto lo hizo, como sigue diciendo, se hizo semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay otro detalle muy hermoso y a la vez duro, que vemos que Jesús fue vendido. Fue vendido. Porque un esclavo se vende, un esclavo se compra, un esclavo siempre tiene un precio. No es gratuito, tiene un precio. Jesús costó 30 miserables monedas de plata, que es justamente lo que en Éxodo 21:31 se hacía cuando mi bestia, mi buey o mi caballo mataba a tu siervo. Yo, por las disculpas, te daba 30 moneditas. Esto lo vemos en Éxodo 21:31. Tú, como buen israelita, y yo también, si a ti se te escapaba el toro y me mataba el siervo, hermano, ¿me ha matado el siervo? Ya te vale, ¿eh? Tú ibas y dabas 30 moneditas, ok, con estos 30 compro 2 más, ¿no? Jesús fue vendido por 30 monedas. Por 30 monedas. Qué curioso. Entendemos ahora un poquito más por qué Judas se nombra a sí mismo esclavo del Señor Jesús, el Mesías. No solamente el hombre Jesús, sino del Dios hombre, porque es Jesús y es Cristo, el Mesías. Ahora bien, te preguntarás, bueno, ¿cómo llegó a ser esclavo? Lo sigue hablando aquí, por medio del llamado. ¿Qué pone? Y hermano de Jacobo, sabemos que Jacobo era hermano de Jesús, pero dice, a los llamados, coma, a los llamados. ¿Qué tipo de llamamiento es este? ¿Qué clase de llamamiento es este, hermanos? Es un llamado que te vuelve esclavo de Cristo. Sabemos que los humanos, por naturaleza, nacemos siendo esclavos del diablo, siendo esclavos del pecado. Vemos en Juan 8:34 cómo el Señor Jesucristo habla claramente.
Los fariseos creían que eran seres libres, libres por cumplir la ley, nada más lejos de la verdad. La ley no hace libre a nadie. La ley nos muestra que somos esclavos del pecado. La ley nos muestra que realmente necesitamos de la libertad que solo Cristo puede dar. 8:34 dice: de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo cristianos pecamos y después, a la vez, sentimos que somos esclavos de Cristo? Cuando vemos esto, somos esclavos de Cristo, pero a la vez peco. ¿Cómo puede ser? A la vez caigo en tentación. ¿Cómo puede ser? Si realmente soy esclavo de Cristo es porque soy esclavo de la libertad. Qué curioso, ¿no? Si soy esclavo de Cristo, soy esclavo de su amor, de su paz. Qué hermosa esclavitud, ¿no? ¿Quién quisiera salir de esa prisión? Donde tienes banquete constante. Cuando sabes que fuera de esa prisión hay muerte y destrucción. Sin embargo, vemos que esta realidad de que nacemos siendo esclavos del pecado, esclavos del diablo, es algo que aún siendo hijos de Dios, vemos que aún ya libres, sigue habiendo un combate contra esa vieja naturaleza viciada, que es atraída aún por las cosas del viejo hombre. Todo el que practica el pecado, leíamos aquí, Juan 8:34, es esclavo del pecado. La palabra aquí, practica el pecado, es la palabra praxis. Practicas la respiración, claro, si no me moriría, es algo automático. Bueno, para el Hijo de Dios no se aplica la palabra praxis, porque no vives sumergido en el pecado. Tu pecaminosidad es interrumpida por la convicción que el Espíritu Santo te da, de forma que no te gozas en el pecado, no vives sumergido, tienes un freno en el cual no te sientes a gusto. No es parte ya de tu naturaleza, de forma que puedes ver, como dice más arriba, en el versículo 32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad que es Cristo, la verdad que te muestra Dios en la conciencia. Amigo, amiga que estás aquí, ¿eres esclavo de Dios? ¿Eres esclavo de Jesucristo? ¿O eres esclavo del pecado? ¿O eres esclavo del diablo? ¿Cuál? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién le perteneces? Por naturaleza, somos esclavos del diablo. Por milagro, somos esclavos de Jesucristo. ¿A quién le perteneces? ¿Ves en tu vida la esclavitud? ¿Que hay cosas que no puedes dejar? ¿Que hay cosas que quizás quisieras dejar pero no puedes? ¿Que te sientes esclavo? ¿O ves a la vez la libertad que tienes en Cristo y ves que hay una guerra por luchar contra aquellas cosas que te distraen de tu servicio al Señor Jesucristo? Romanos 8:15 dice así: cuando meditaba, Judas, siervo de Jesús el Mesías, siervo, ¿por qué se pone este título? ¿Este título también me pertenece a mí? ¿A ti? Entender que el mundo se parte en dos tipos de esclavos. No hay intermedio aquí. Si eres esclavo de Cristo, eres libre. Libremente para servir a aquel que te creó, aquel que te diseñó con sus manos, aquel que es dueño, amo y Señor de todas las cosas. Pero si no, eres esclavo del diablo. No tienes la capacidad de servir al Señor, ni de gozarte en Él, ni de disfrutar de su creación. Así nacen. Cuando nace un niño,
estás viendo un esclavo del pecado, que lo manifestará y lo desarrollará. Y que Dios a su tiempo, por su gracia, que en ella esperamos, lo tendrá que hacer libre. Y tendrá que pasar por el mismo lugar, por el arrepentimiento, por la liberación de sus pecados y de las cadenas del diablo, por medio de Cristo Jesús. Tendrá que pasar por el mismo lugar que pasasteis. Romanos 8:15 dice: porque no recibisteis espíritu de esclavitud. ¿Qué espíritu tienes? Judas tenía espíritu contrario de la esclavitud, porque era esclavo de Cristo. Pero aquí dice, hermano y hermana que estás hoy aquí escuchando, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué cantábamos? Ya no soy esclavo del temor. Miedos, debilidades, incertezas, confusión. Todo esto está aquí en nuestro corazón, arraigado aún. Con todo esto tenemos que combatir hasta el último día de nuestras vidas. Miedo a la muerte, aunque tenemos vida eterna en Cristo, aunque tenemos promesas de que se nos ha preparado lugares celestiales, moradas hermosas. Y sin embargo hay cristianos que tenemos miedo de la muerte, de quedarnos sin trabajo, de qué nos pueda pasar. Pero aquí dice, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Bueno, no tengo el espíritu de esclavitud, pero aquí dice que soy siervo de Jesucristo. No tengo el espíritu de esclavitud si no tengo miedo al temor. No tengo un espíritu de esclavo, soy un esclavo de Cristo. El espíritu y la libertad mora en mí, por eso soy esclavo de Cristo. Si el Espíritu Santo no mora en ti hay un espíritu de esclavitud, por el cual tienes temor, y el temor esclaviza. Y el temor hace de una persona manipulable, moldeable. Mirad la sociedad, 24 horas bombardeando el COVID y la cepa y la inyección y esto y lo otro. Que el que se la ponga libremente, pero por favor, no por miedo. Me dar ánimos, hermanos. Cuando meditaba en esto, me animaba. Y decía, bueno, ya que he sido llamado, y estamos viendo la naturaleza de este llamado también dice que somos amados o santificados. Muchas veces que somos cabezones y queremos luchar con Dios, Él, aún así, pese a nosotros, nos está santificando. Como dice la palabra, el que empezó la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él se ha comprometido a hacerlo. Él se ha comprometido a empezar la obra y acabarla hasta el final. Vemos en 1 Corintios cómo estamos siendo santificados, cómo hemos sido amados. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías Señor nuestro. Esa comunión es la palabra aquí, santificar, es apartados para tener comunión con Él. Mira, o sea, tú no has hecho nada. Tú no te has autollamado, Él te ha llamado y tú no pudiste resistir. Hemos sido llamados eficazmente a tener comunión. ¿No te pasó ese día en un proceso cuando Él te llamó a sus pies? Que empezaste a hablar con Dios, que empezaste a tener comunión con Él. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo pasó eso? Ahí dentro del corazón, que empezaste a hablar con Dios. ¿Cómo empezaste a clamar? ¿Cómo empezaste a conversar con Él? A decirle perdón, gracias, ayúdame, guíame, muéstrame. ¿Cómo empezó esa vida espiritual en el alma? Si realmente ha pasado.
Es maravilloso, hermanos, la naturaleza de este llamado, la naturaleza de este apartados, amados, santificados. Imaginaos cuando llegaba la carta de Judas a las iglesias, cuando estaban siendo zarandeadas, cuando estaban intentando ser engañadas para que perdían de vista su identidad. Si al diablo le encanta algo, es que tú, como hijo de Dios, no asimiles la identidad que Él te ha hecho, de forma que puedan llegar los mesiánicos, hermana, y te hagan hacer entender que necesitas comer una lista de alimentos, guardar una lista de días, vestir de tal forma. ¿Pero para qué? No es que soy hijo de Dios, no es que he sido comprado por la sangre de Cristo, no es que yo agrado a Dios por medio de la obra y sangre meritoria de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Y si no lo tienes claro, te pueden engañar y hacerte entender que tienes que guardar el Shabbat, que tienes que vestir de cierta forma, que tienes que guardar las fiestas judías, circuncidar a tus hijos. Si no estás claro en la identidad, que es lo que Dios por medio de Judas quiere hacer entender en solamente estos 2 versículos, esta identidad de que has sido llamado, de que eres amado, eres santificado, eres, como vamos a seguir, guardado para Jesús el Mesías. Y esto era algo que a Judas le daba paz, porque lo que sigue luego, cómo define a esos falsos maestros, no era cosa fácil. Aquí, en el versículo 4 dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos. En las iglesias entraban hombres disimuladamente. Disimuladamente. Con una falsa piedad, con falsas enseñanzas. Ya iban poco a poco, zarandeando lo claro en la palabra, zarandeando la convicción y la seguridad del pueblo de Dios. Y dicen, sí, Diego, pero es que el día que te arrepentiste no fue suficiente, tienes que hacer más cosas. No es suficiente la gracia. Tienes que estudiar más cosas, más profundidades para completar esa salvación, sutilmente. Y uno ya se queda intranquilo. Bueno, quizás sí, ¿sabes? Quizás no soy suficientemente salvo. Y aquí dice, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Entraban sutilmente, en otra versión dice furtivamente, para hablar de la gracia como, si es todo por gracia, entonces peca, no pasa nada. Dios te ama igual, vive como quieras. Mira pornografía, vive en adulterio, miente, roba, no pasa nada. Emborráchate, no pasa nada. Es por gracia. La salvación es por gracia. Convertían la gracia en lascivia, haciéndose aún estos hombres más dignos del infierno. ¿Es capaz alguien de coger las verdades de Dios, predicarlas, incluso decir verdades con la finalidad de manipular a los demás? ¿Llevarse el dinero de los demás? ¿Crear una secta para esa persona estar en un podio y vivir de los demás? ¿Puede pasar? Por supuesto. Pasaba, pasa y pasará. Porque el diablo, mientras esté en este mundo, siempre el foco central de su ataque será la iglesia. El que ya es esclavo del diablo, ¿qué le va a hacer el diablo a este? Lo seguirá destruyendo, pero ya es esclavo. Y los que somos libres, ¿qué es lo que intentará hacer el diablo? Que volvamos a esas cadenas. Por eso los judaizantes entraban, imponían aún leyes. Dicen, sí, creer en Cristo está bien, pero también hay que circuncidarse, También hay que cumplir las leyes, No es suficiente la obra de Cristo. Por eso dice más abajo, niegan a nuestro soberano y Señor Jesucristo. Versículo 4. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero era así. Era así. Y sigue siéndolo. Por eso creo que Dios ha puesto en mi corazón el que meditemos en esta epístola. Porque es una iglesia que crece, van viniendo personas, pero nunca sabes cuándo va a entrar un falso
o una falsa maestra. Cuando lo invites a comer y te empiece con sus palabras sutiles a zarandear de forma que tú mismo te empieces a confundir por no tener las bases claras de la palabra de Dios. Y no sepas discernir lo que te están a lo mejor colando con sutileza y misticismo. Y empieces tú mismo a perder la vista del Evangelio, que es sencillo, que no impone moralismos ni legalismos, que es para que lo disfrutes con tu familia, para que lo vivas en el trabajo, para que lo extiendas de forma sencilla, tan sencilla como un pesebre, tan sencillo como una paloma sacrificada al 8º día por un niño nacido de una virgen. La sencillez, la humildad del Evangelio, que habla de esclavos libres de Cristo, para servirle y para amarle. Por eso está aquí esto, hermanos. Cuando habla de guardados, también habla de un porte escatológico, y es que hemos sido guardados en Cristo Jesús para el día de la glorificación. Estamos siendo preservados para el día que Cristo se manifieste y esto corruptible se vuelva en algo incorruptible, cuerpos glorificados. Hemos sido guardados en Cristo Jesús. Judas caminó con Cristo Jesús 3 años. No el otro Judas, el que buscaba las cosas terrenales y no celestiales. Caminó con Cristo, pero no en Cristo. Es diferente, ¿eh? Tú puedes estar con la iglesia, pero realmente no ser en la iglesia, sumergido en ella, formar parte de la iglesia. Tú pudiste aparentemente andar con Cristo, pero nunca estar en Cristo. Porque eso habla de lo interior, de dentro. Y Judas solamente vivió a Cristo por fuera, de forma que luego se vio quién era. Judas, el que escribió esta carta, también vivió con Cristo. Fue su hermano pequeño, pero nunca había experimentado qué era vivir en Cristo hasta que el Señor lo llamó con ese llamado eficaz. Hasta que fue apartado, amado en Dios Padre, y hasta que fue guardado por Jesús el Mesías. Nunca supo lo que fue eso. Y para acabar, hermanos, vemos aquí, versículo 2, la despedida. Bueno, el saludo que él desea, ¿no? Dar, que dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí hablamos de multiplicación, de 3 atributos: misericordia, paz y amor. ¿Hace falta esto? ¿Hace falta la misericordia? Bueno, en Judas 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, de otros tened compasión. Después de asimilar esta identidad que tenemos en Él, claro que tenemos que ser compasivos con aquellos que sí están siendo zarandeados por falsas doctrinas, por falsos maestros. Claro que tenemos que ser misericordiosos, como dice Mateo 5, porque bienaventurados somos y porque con nosotros se hará misericordia. ¿Qué es misericordia? Aquí, después de ver todo esto, misericordia es lo que tuvo el Señor con nosotros al llamarnos. La misericordia es no darte aquello que mereces recibir. Si tu padre te tenía que castigar y no te castiga, es por misericordia, porque sabes que lo merecías, sabes que no te tenía que dar esa lección, ese castigo, y no te lo da. Y a lo mejor te disciplina más eso que te hubiera castigado, quizás. La misericordia de Dios. Yo tenía que estar en el infierno y estoy aquí, y un día me veré en el cielo. Yo tenía que seguir hoy esclavo del pecado, siendo un mujeriego, siendo un traficante, siendo un ladrón, y estoy aquí, siendo libre en Cristo Jesús. ¿Dónde tenías que estar tú?
Y sin embargo, la misericordia de Dios te ha traído aquí. ¿Dónde teníamos que estar todos ahora? Si se abría el suelo y vieras las llamas del infierno y los demonios allá, preparados para atormentarte bajo la ira de Dios, y ves que no caes, ¿a qué se debería eso? ¿A tu fuerza para sujetarte? ¿De tu propia voluntad? ¿De tu propia fortaleza? ¿De tu confianza contigo mismo? No, amigo, sería la misericordia de Dios, que podría soltarte porque lo merecemos y sin embargo te mantiene agarrado. Misericordia y paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente la podemos tener si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y amor. Ese amor por el cual nuestras vidas, si estamos en Él, han sido marcadas. Esclavos del amor de Cristo. Libres del temor. Libres de la esclavitud del odio y del rencor. Y esto, Judas dice, os sean multiplicados. Estas tres te sean multiplicado. Que puedas ser mucho más misericordioso, que puedas tener mucha paz, que puedas tener mucho amor. No dice que tu dinero, que tus finanzas, que tu felicidad, que tu ocio, que tus cosas personales, que todo eso te sea multiplicado. No dice eso porque sabe que eso no importa. La misericordia hacia los demás, la compasión, el que tengas paz y amor, que eso sí es lo que importa, sea multiplicado en nuestros corazones. Porque si no, hermanos, dime tú, ¿de quién eres siervo? Si no podemos tener misericordia con los demás cuando Él tuvo misericordia con nosotros. Dime tú, ¿cómo puedes tener paz si no eres esclavo de aquel que es el príncipe de paz? Dime tú, ¿cómo puedes tener amor si no te sientes amado por Dios? ¿De qué amor me hablas? ¿De qué amor me hablas? ¿Y cómo todo esto te puede ser multiplicado si no estamos guardados en el Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser multiplicado? ¿Quieres más amor, hermano, hermana? ¿Quieres más paz? ¿Quieres tener más compasión por los demás? ¿Quieres más de esto? Entonces mira tu pasaporte. Aquí está escrito de qué país eres, tu nacionalidad, cómo te llamas, cuántos años tienes. Aquí habla quién eres. Aquí habla quién eres. ¿Esclavo de Jesucristo? ¿Llamado? No lo habéis entendido, ¿no? Lo vuelvo a predicar. Una hora más. ¿Llamados? ¿Qué dice primero? ¿Qué dice primero Judas? Siervo. Siervo, que es la forma coloquial, realmente es esclavos de Cristo. ¿Qué dice más? Llamados. ¿Qué más? Santificados, amados. ¿Dónde está el proyector, amada mía? Se ha fundido, ¿no? Amados. ¿Y qué más dice? Guardados. ¿Crees esto? Amén. ¿Crees esto? Hermano, ¿lo crees o no? O sea, ¿realmente es así o no? Aleluya. Esclavo de Cristo, amén. No hay opción. Me ha arrastrado a sus pies, soy encadenado de su amor. Soy suyo y Él es mío. Esclavo de Cristo, sí. No quiero ser de otro, porque solamente Él me trata bien. Esclavo y amén. Sí. Amén. Si hacemos lo que Él nos dice, ¿no? Juan 15:15. Esclavo y amigo, hijos. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Llamados? ¿Te has sentido llamado? Es más, una vez, pero ¿te sientes constantemente llamado a estar con Él? A mirarlo, a confiar, a creer, a depositar tu fe en Él. ¿Te sientes guardado, protegido en Cristo? Que pese a mis pecados no voy a perder esto porque no me pertenece. Él me lo ha dado, Él me ha sellado. Es Él que me agarró de mi miseria y mi basura y me arrancó y me traspasó a estar en su presencia. ¿Es esta tu identidad o no? Pues misericordia
Repitámoslo juntos, hermanos. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Bendito Señor, ayúdanos a asimilar esta identidad, porque sabemos que esto es lo que frenarán los falsos maestros, es lo que frenarán las falsas enseñanzas, es lo que frenará el desánimo, es lo que resistirá las acechanzas del diablo, es lo que realmente nos traerá gozo y alegría al saber que eres